seguidores en las redes sociales. Ella es famosa, entre otras cosas, por esos ejercicios que hace en el gimnasio. Su vitalidad demuestra. Días, ahora sí que le doy la cara. Como han podido ver, hoy hemos comenzado el día bien activos. Bueno, ni tan temprano, pero a las 7 de la mañana, así que ya estaba yo por aquí haciendo desayuno para mi hija pequeña, que amaneció un poquito malita y tal, pero bueno, tenía que ir a clases, no puede perder clases, así que nada, se ha ido. Y yo me he preparado, pues aquí unos ricos panqueques, han visto ustedes, así que creo que ya estamos como a las, ¿qué? Estamos a las 8 de la mañana, 8 y cuarto, 8 y algo así. Así que nada, me voy a poner a desayunar. Ya dijeron que me preparé también mi leche con café, porque este no es café con leche, este es leche con café, era más leche que café. Así me apetecía, hoy no me apetecía tomarlo como que tan fuerte. Y con la mantequilla esta suave, que ya les he comentado, que es como prima hermana de la Filadelfia, me voy a estar tomando lo que son, voy a desayunar, luego me meto a la ducha porque no me he metido a la ducha y me vengo a preparar lo que es la comida, chicas. Tengo que preparar la comida y bueno, porque el tiempo se va extremadamente rápido, así que mira mi cafecito. Está bastante caliente, ¿eh? La verdad que está bien caliente, pero me apetecía así, me apetecía más leche que café, no tan fuerte, tampoco. Así que nada, si ustedes van a desayunar, van a cenar, van a comer, buen provechito. Mm, Delicioso. La masa de los panqueques la dejé hecha anoche para hoy no hacer tanta bulla tan de mañana, porque aquí todo se escucha. Así que para no hacer tanto ruido, dejé preparada la masa anoche de los panqueques. Y hoy ya solo me he levantado pues aquí a calentar y eso y hacerlos ya fresquecitos. Así que nada, yo voy a desayunar y de ahí el día está comenzando y tenemos muchísimas cosas por hacer. Y bueno, chicas, antes de irme a la cocina, he pensado que mejor voy a dejar ya, como quien dice, preparadita la carne para luego solo venir a hacerla. Así que voy a estar haciendo unas tortitas de carne molida y voy a estar aquí, voy a picar o a meter a la licuadora lo que es el tomate. Siempre me gusta poner el tomate primero porque trae juguito y le ayuda a la licuadora al momento de licuar, ¿no? Así que voy a picar tomate, chile, cebolla y le voy a poner un pelín de cilantro licuadito también, que a mí me gusta mucho usar el cilantro. Sé que hay mucha gente que no le gusta el cilantro, pero yo en particular cocino bastante con cilantro. Las sopas, por ejemplo, me gusta ponerle cilantro. A la mayoría de sopas le pongo cilantro. Es muy rara la sopa que no le pongo cilantro, pero la verdad que sí me gusta ponerle. Así que voy a ponerle nada más la mitad de la cebolla, porque esta cebolla blanca es blanca, pero es una cebolla bastante fuerte. Así que voy a ponerle aquí nada más lo que es la mitad de la cebolla. Voy a estarle colocando lo que es este pimiento. Y también le voy a poner ajo, que no sé por qué no tengo por aquí ajo, pero sí que le voy a estar colocando también ajo para darle ese saborcito. Si los ajitos son pequeños, le pongo 2 y si es grande, nada más le pongo 1 porque tampoco quiero que la carne me quede como muy pasada a ajo. No sé si me doy a entender, pero no me gusta que la carne quede así como muy pasadita a ajo. Así que nada, voy a limpiar esto y ahora voy a licuar y ustedes van a licuar conmigo. Así que empezamos a licuar. Mira, ahí va despacito
Le voy así dando como despacio por lo mismo, ¿no? Por lo que es el tomate. Y luego lo que cuesta más así como triturar es la cebolla. Así que ya una vez trituradito esto, ya una vez licuado esto, yo hago así la mezclita para las tortitas de carne molida. Dejármelo saber cómo lo hacen ustedes. Por aquí ya tengo lo que es la carne, tengo la carne en el bol, ya hemos licuado, así que voy a estar agregando todo lo que hemos licuado. Mira, ya se lo voy a agregar aquí a la carne. Y así la voy a dejar como reposando y a la hora que ya sea la hora de hacer la comida, pues la carne ya va a tener más gusto. Le voy a agregar aquí un pelín de sal. Para ser honesta me pasé, creo que con la sal me quedó un poquito, un pelín saladita lo que eran las tortitas. Bueno, me pasé. Aquí le voy a estar colocando especias. Estas especias me encantan y son especias de Honduras, de las que me suele mandar mi mamá o ella me trae cuando viene. Y por aquí tenemos ya el resultado final. Mira, esta fue nuestra comida de este día. Aquí está el chile jalapeño que me encanta, las tortitas con su salsita y el arrocito. Delicioso. Y por aquí estamos otra vez. Chicas, me estoy riendo, me estoy gozando y quiero decírselo a ustedes. Quiero contarles de qué me estoy riendo. Bueno, que ayer se me olvidó, bueno, después no me pude pasar. Miraron ahí que me hice me preparé un desayuno. Yo pensaba hacer el plan A, el plan B, el plan C, pero bueno, como dicen por ahí, uno pone y Dios dispone. Chicas, que después no pude hacer nada porque he tenido una semana no muy bien, he tenido una semana, por decirlo así, con crisis de dolores, pero aquí estamos, regias y dando ánimo, dando alegría. A mí no me gusta decir que estoy mal, me gusta siempre que me dicen, ¿cómo estás? Estoy bien, aunque me duela hasta el alma, digo, estoy bien, porque así como que uno, pues no sé. Así que nada, les quería decir, chicas, una de ustedes, bueno, no fue de aquí en este canal, fue en el otro canal, pero no sé si me sigue también por aquí. Por aquí yo no he visto mensaje. Por el otro canal tampoco había visto mensaje, pero bueno, se lo voy a decir por aquí por si hay alguna que piensa de la misma manera. Me dejaron un comentario donde me decían que me puso, habla castellano, tía. Yo no puedo hablar castellano, chicas. Yo hablo español. Yo hablo español de Latinoamérica. Yo no puedo venir a hablar castellano, o sea, hablar como se habla el castellano, porque no estoy acostumbrada. Y sentiría, o sea, me sentiría yo, se lo voy a decir así, yo me sentiría ridícula hablando una lengua que no es mía, que no crecí con esa lengua. Entonces yo no puedo hablar castellano, o sea, yo no puedo decir vosotros, yo digo nosotros, yo no puedo decir, bueno, no se me ocurre ahora otra palabra, o sea, yo creo que aunque yo hable castellano o hable español, nos entendemos, o sea, son ciertas palabras que cambian. Es que, vaya, tenía varias palabras y ahora que ya estoy aquí con ustedes, solo me acuerdo del vosotros. Diferente es, por ejemplo, mis hijas. Ellas sí que hablan castellano, pero ellas vinieron pequeñas, ¿saben? Ellas vinieron pequeñas, han estudiado aquí y es algo bien diferente a mi persona. Yo ya vine grande y entonces, no, o sea, yo no lo veo. Hay quien habla así, a veces a mí se me puede colar una palabra, se me puede ir el vosotros. Es que eso es lo de vosotros, me acuerdo, no me acuerdo de otra palabra más ahora mismo. Pero que vamos, que a veces se me puede colar una frase o cuando estoy escribiendo se me puede colar una frase, pero no es mi forma de hablar. O sea, esta es mi forma de hablar. Y es más, a veces cuando estoy haciendo videos en las tiendas, para que me entiendan, porque por ejemplo yo a la que aquí se le dice la chaqueta, yo le digo chumpa, ¿me entienden? Entonces a mí a veces, por eso es que a veces me enredo en los videos cuando estoy grabando en las tiendas, porque se me vienen las palabras, pues las palabras de Latinoamérica.
Entonces, si a veces yo uso muchas palabras de Latinoamérica, pues de repente tú no me vas a entender lo que yo te estoy diciendo. Por ejemplo, a las bambas, él le dice bambas aquí, yo le digo tenis. A las zapatillas, que aquí se les llama zapatillas, por ejemplo, le podrían decir zapatillas a estas, porque pueden ser para estar por casa, pues yo le digo las zapatillas a las manoletinas, a esas yo les digo zapatillas. Entonces, pero si yo te estoy enseñando, si yo estoy de visita en una tienda X y te estoy enseñando y te digo, mira, esta es la chaqueta, o sea, si yo te lo digo de otro nombre es porque yo así le llamo, pero si tú estás viendo que lo que yo te estoy enseñando, tú sabes, identificas qué es, pues entonces yo no le veo el problema de que yo le diga eso. Entonces digo yo, si yo intentara hablar castellano, entonces habrían otro par que me dirían, deja de hablar castellano, habla como tú hablas, ¿me entienden? Por ejemplo, me decía mi esposo, pero me gusta, me decía él, que te lo tomas a risa. Y le digo, sí, me lo tomo a risa porque es que yo, imagínense, o sea, yo no me veo hablando, o sea, así. Y a mí a veces es bien difícil, imagínense, yo tengo muchos años viviendo aquí, pero hay cosas que yo las sigo llamando a veces como las llamamos en Honduras. Y a con quien esté, ¿no? O sea, con quien esté. Por ejemplo, le voy a decir una cosa. A los fideos. Nosotros en Honduras a los fideos les llamamos chak suey. O sea, eso. Entonces yo voy a un restaurante chino y pido chak suey, me va a dar fideos. Que aquí se le llama fideos. Y entonces en mi mente yo tengo fideos, chak suey, chak suey. La vez pasada me voy a comprar comida y se me olvida. Y le digo a la chinita que me atiende, le digo, ¿me das por favor chak suey para llevar? Y entonces ella se rió, ya te entendí, son fideos, dice, que aquí a veces vienen y me dicen chak suey y ya sé que es el chak suey. ¿Me entiendes? Yo le dije a ella chak suey, ella me entendió, pero si no me hubiese entendido, pues entonces yo hubiera recopilado ahí, porque como no tengo nada, no le estoy enseñando nada, nada más es verbalmente que yo le estoy diciendo, entonces ahí sí que yo hubiera buscado algo pues para decirle esto, pero la verdad es que yo no le veo, o sea, las que me ven por aquí, me ven por allá, a veces, por eso me enredo muchas veces, porque quiero decirle, en mi mente tengo, por ejemplo, cómo le decimos en Honduras, y entonces aquí los quiero hablar, como le dicen aquí, y me hago yo una alicoca. ¿Qué es alicoca? Pues mira, una palabra hondureña, un enredo. Me enredo toda, que al final no te digo ni el A ni el B. Es eso, pero yo no me veo hablando castellano. Para las que están en Latinoamérica y me van a decir si tú hablas el castellano, que no me van a entender, pues el castellano es el acento particular, bonito, que a mí me gusta, que tienen los españoles nativos, o sea, los españoles nativos. Nativos. Miren, yo le voy a decir una cosa. Yo en Honduras he trabajado solo con la banca, como decir aquí La Caixa, Sabadell, eso, así trabajaba yo allá. Y entonces una vez me encontré una ex compañera de trabajo que ella vive en Madrid. Y mi gran sorpresa es que cuando yo me la voy encontrando a ella, y tenía ella como unos 5 años de estar aquí, me fue hablando castellano, o sea, de por sí que ella era blanca, bien guapa y todo. O sea, quien no sabía que la mujer era hondureña hubiera dicho, esta es española de pura cepa. ¿Saben? Yo me quedé asombrada. Entonces, cada quien puede actuar y hacer lo que quiera, pero yo no voy a venir aquí a dar una personalidad que no la tengo. O sea, así como ustedes me ven, así soy, o sea, no tengo doble cara, no, así soy despistada, tengo mis palabras, soy disléxica, o sea, así soy. O sea, no voy a venir a decir yo una cosa aquí que no es. ¿Me entienden? Entonces, no voy a hablar yo castellano. Ya les digo, una palabra se me puede ir, se me puede colar mientras escribo o tal. Pero hablarlo como mi lengua materna, no.
no lo puedo hablar como mi lengua materna porque no es el castellano mi lengua materna. Mi lengua materna es el español, ¿vale? Y si no me han entendido algunas entre el castellano y el español, porque van a decir, pero si es lo mismo, pues entonces dejármelo por allí en comentarios. Pero la verdad que a mí me causó gracia el comentario porque me dijo, habla en castellano, tía. No hablo castellano, hablo español. No, y si nos entendemos, ya les digo, más bien a veces por querer poner palabras de aquí, no digo ni la de aquí ni la de allá. Es decir, me quedo yo en el medio hablando nada. Pues nada, he ido a Primar y me he comprado 2 cositas en Primar. Les voy a decir que cuando fui a Primar, en la bolsa había metido ahí un par de cositas porque no habían muchas, pero sí que habían 2 que 3 cositas en etiqueta roja. Pero luego la chica fue lista, o sea, yo, cuando ya estaba a pagar en caja, dije yo, Elizabeth, pero ¿para qué te vas a llevar esto? Entre ellas, unas brochas de maquillaje para maquillar los ojos, pero digo, pero si no te maquillas y tenés ahí 3 pelonas que te sirven, pues digo yo, fuera las brochitas de maquillaje. Me había cogido también unas pestañas, que estoy ya días que me quiero poner pestañas, pero tengo unas pestañas de rata, mira, porque tengo unas pestañas bien cortitas, que estas pestañitas me dan más bien, me empañan el lente cuando lo tengo limpio. Digo, y si me pongo pestañas, me voy a quedar que no voy a ver. Así que también dejé estas cositas y realmente me traje 3 cositas, que 2 que las necesitaba, una que no la necesitaba, pero más aún así me la traje. ¿Qué era lo que no necesitaba y me lo traje? Pues esto, señores, estas zapatillas. Mira, estas zapatillas de estar por casa o para salir. La verdad que estas, yo puedo estar aquí por la casa y también puedo salir perfectamente porque la plantilla esta es gruesecita, mira, no es tan bajita como suelen ser estas. Mi hija me dijo, me preguntó y no habían de otro color y la verdad es que no me fijé. Creo que sí las miré en negro, chicas, pero en otro color no me fijé porque me dijo ella que hay unas más claritas que están ahorita petándolo todo por TikTok. La verdad que no lo sé, pero yo me cogí estas. Estas me las cogí. Estaban por 11 euros. Estas el año pasado. Este año, ¿dónde está el precio? Aquí, mira, aquí está el precio, ve, 11 euros. Este año estábamos con Isabel, del canal Isona, que quien iba primero a Primar y las miraba en rebaja, se las llevaba. Ella se las llevó, porque ella me dijo a mí, Elizabeth, están en rebajas, y yo creo que cuando fui, creo que ya no estaban. Creo que o mi número no estaba, no me acuerdo cómo fue el lío, pero no estaban. Así que nada, estas, pues mira, aquí las tengo ya las tengo. Así que para cuando empiece a hacer ya ese frío, que no quiere hacer frío, para nada. Así que nada, aquí las tengo ya por 11 euritos. Me cogí también estos guantes, chicas. Estos guantes son unos guantes exfoliantes, pero estos guantes a mí me gusta utilizarlos para el día a día de que me ducho. En vez de usar lo que es la esponja, a mí me gusta pues utilizar el guante. Me pongo el guante en cada manito, pim pam, me restriego y siento realmente que quedo limpia. O sea, los usé una vez así, me gustó después cómo me quedaba la piel y la verdad que es que ahora flipo con ellos, me gustan. ¿Ven? Me ha salido la palabra flipo. Pues ven, esto no es hablar en castellano, esto es un dicho de aquí. Así que nada, flipo es me encanta. Diríamos en Honduras, esto me encanta, pues aquí se dice flipar. Así, creo que ese es el significado. Y si no es ese, dejármelo saber también, porque en alguna cosita puedo estar yo ahí media liada. Así que mira, 2 paquetitos. La vez pasada creo que les comenté en un videito también, solo había visto uno en un sitio y estaba por 2 euros. Así que mira, me he cogido los dos, el par por 1.80. Mira, 1.80, ahí está, perfecto estos. Y me cogí esta mascarilla que estaba en etiqueta roja. Antes estaba por 90 céntimos y hoy me la cogí yo por 55 céntimos. Otras cosas que estaban también en etiqueta roja son las bases de maquillaje y eso sí creo que sí, eso sí estaba en etiqueta roja. No le hice mucho caso.
Me pasé también por la tienda de segunda mano, no me pasé hoy, me pasé, creo que fue el sábado por allí, a la tienda de segunda mano que se llama Ropa Amiga. Hay dos, está Humana, que es una, y está Ropa Amiga, que es otra. Si hay una tercera, no lo sé. Y si tú lo sabes, estás aquí en Barcelona, pues contármelo, dejármelo saber por allí. Y me cogí dos blazers que están lavaditos, están por allá mojaditos. Este sí que ya está seco, pero este estaba nuevo con la etiqueta, chicas, con la etiqueta. Pero resulta y acontece que yo le enseñé a mi hija la etiqueta porque ella me dice, es así, un poco reacia de ir ahí a la tienda esta. Pero le digo yo, mira, me encontré este pantalón nuevo que en la etiqueta decía que costaba 52 euros y yo me lo cogí por 5 euros. Esta tienda es más barata que Humana, mucho más barata que Humana, ¿eh? Porque en Humana si tiene etiqueta, a menos que esté en rebajas, te lo encuentras en oferta. Pero si la ropa tiene etiqueta, aunque esté ahí en la tienda de segunda mano, por lo menos este me lo hubieran dado que por unos 10 euros, que no está caro tampoco, pero bueno. Así que mira, este decía la etiqueta ahí que era color berenjena, así que está aquí el color berenjena. Está bonito, mira, cede, la tela cede un poquito, tiene los bolsillitos por aquí, también tiene los bolsillitos por la parte de atrás. No me lo he tallado, chicas, no me lo he tallado. Pero bueno, ya me lo tallaré. Y esta es la marca del pantalón. Dejármelo saber si ustedes conocen esta marca. Yo la verdad que no la conocía. Pero en la etiquetita dice que es desde, la tienda está desde 1958, creo que es, o algo así. Así que mira, aquí está. Y esta tarde que me pasaba por allí, porque ya venía para la casita, como en la estación del metro de Plaza Cataluña, te encuentras ahí la tentación enfrente, que tú no puedes resistirte, que tú no le puedes decir que no, a veces sí, pero a veces no. A mí me pasó hoy que no le pude decir que no. Y me traje unas donas del Dunkin' Donuts. Bueno, aquí se llama Dunkin'. En Honduras se llaman Dunkin' Donuts y te venden unos relámpagos de muerte lenta. Deliciosos, riquísimos. Mira, aquí están. Aquí están, que estos están deliciosos. Así que mis niñas lindas, bellas, preciosas, hermosas, yo tenía ya deseos de terminar este vlog, pero bueno, que como les digo, una vez se expone, pero Dios te dice aquí, hasta aquí nomás o no, y nada, así que, pero aquí estoy, con ánimo, con fuerza, y qué más que fuerza que me toca ya hacer cena. Voy a hacer cena, voy a hacer unas baleadas catrachas de cena. ¿Qué son las baleadas catrachas? Tortilla de harina de trigo, unos frijoles licuados, molidos o alubias, ¿ven? Eso, así moliditas, huevito revuelto y quesito. Y luego lo haces como un kebab, así, como un kebab, sí, como un durum, eso, como un durum. Y taza, más delicioso. Así que esa va a ser nuestra cena de hoy. Y eso se toma con una buena taza de café bien caliente. Así que esa va a ser la cenita, chicas. Así que mis amores bellos, espero que esto les haya gustado. Ha sido así un vlog un poco rarín. Yo quería hacer algo diferente, pero bueno, aquí nos vamos acoplando a lo que va saliendo. Como les digo, hay días que vamos de paseo, hay días que estamos aquí en casa, hay días que charla y tal. Pero bueno, que yo creo que por aquí nos entendemos. Así yo siga hablando español y ustedes castellano, nos entendemos. Gracias a cada una de ustedes. Mi mayor audiencia de mis dos canales es española. Así que un beso enorme para cada una de ustedes. Y sí me gustaría saber desde dónde me ven. Si estás aquí en España, dime, estoy en Valencia, estoy en Girona, estoy en Madrid, ¿a dónde estás? Y si estás fuera de España, decirme también de dónde me ves. Déjame ahí por ahí de dónde me ves y tu nombre. Y en el próximo vlog, pues mira, ¿qué te parece si yo te digo, saludes a Pepita que me mira de, yo qué sé, de la China, por ejemplo, ¿no? Así que dejármelo saber. Y aquí yo les mandaré un besote, un abrazote. Bueno, te mandaré todo lo que tú quieras. Todo lo que tú quieras te mandaré. Así que nada, chicas, esta belleza
que salió bella, pero nada, tienen que aquí que cocinar porque hoy está mejor. Y cuando no está mejor, cocinan las hijas. Así que nada, chiquitas lindas, las quiero mucho. Y si Dios los permite, nos vemos en un siguiente vlog. Hasta pronto.